cambiado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos! Muchísimas gracias a Dios siempre que ha cambiado nuestro lamento en baile, como dice la canción. Siempre me gustaría decir nuestro lamento porque siempre está viendo el show de Dama Real. Como siempre te digo que tenemos un gran Dios, que eres todopoderoso, que están en control en todo universo. Entonces, todo lo que está pasando en sus hogares, en sus familias, deja todo en la mano de Dios y tú vas todo siempre en la mano de Dios en todas las cosas en sus vidas. Siempre cuando cambiamos nuestras preocupaciones en adoraciones, Dios Todopoderoso cambiará nuestra batalla en bendiciones. Qué lindo, ¿no? Entonces, cógelo suave, relájate, confía en Dios y sé feliz siempre y bienvenido el show de Dama Real. El show de hoy es muy bendecido para nuestra familia, nuestro hogar. Entonces, antes que haga la presentación de nuestros invitados hoy, por favor, hágame un gran favor, llama a toda su familia, sus vecinos, sus vecinas, enemigas y enemigos. Si tiene algún problema con alguien, perdona a la persona. Hoy es un día de reconciliación. Llama a esta persona, hace una reconciliación con esta persona que no puede seguir así. Vamos a vivir juntos, unidad, como Dios propone para nosotros, para tener paz en nuestra familia y ver el show de Dama Real porque está en el área en este tiempo. Entonces, es un placer, por favor, para presentarse nuestros invitados hoy, nuestros pastores desde Puerto Rico. Wow, es un muy honor para mí, para tener estos pastores en sus hogares esta noche, para compartir la palabra de Dios sobre mantener la familia fuerte en el Señor en estos últimos tiempos. Entonces, el pastor Willy Ortiz y también pastor Carlos Burgos está con nosotros otra vez. Gracias, pastores, y bienvenidos de nuevo. Amén, amén. Gracias. Es un honor, Dama Real, de estar con usted de nuevo. Es una bendición de parte del Señor, esperando que el programa siga siendo de bendición para muchas familias y muchas naciones en el mundo entero en esta situación que estamos viviendo ahora. Dios le bendiga a todos. Gracias por estar con usted. Amén. Bendiciones y de verdad que es un honor poder estar de nuevo con ustedes en este programa de la anfitriona Dama Real. Sabemos que vamos a hacer unos minutos tremendos y vamos a poder compartir lo que el Señor ponga en el corazón y que la vida de ustedes y de cada uno de nosotros sea bendecida. Así mismo, lo que Dios Señor ponga en nuestro corazón para compartir con el mundo. Entonces, vamos a hablar el tema hoy, cómo vamos a mantener nuestra familia fuerte en el Señor en estos últimos tiempos. Pero déjame para leer algo antes que comenzamos. Que el bienestar de la sociedad, el éxito de la iglesia, la prosperidad de las naciones depende de las influencias del hogar. Entonces, la sociedad, la prosperidad de la iglesia, los éxitos de las naciones, todo depende de las familias. ¿Y cómo vamos a comenzar esto para mantener nuestra familia fuerte en el Señor para que todo éxito sucede en el mundo en estos últimos tiempos? Bueno, yo entiendo que lo primero que nosotros como creyentes debemos hacer es tener la mentalidad correcta, entender los propósitos de Dios para con su gente, con su familia. Y una de las cosas más importantes es entender que la entidad más importante y la entidad principal
que Dios creó es la familia. No es la iglesia, no es una corporación, no es ninguna otra entidad. La entidad que Dios originó fue la familia. Si comenzamos con la mente correcta, creo que podemos empezar a hacer los ajustes correctos en nuestra vida. Pero tiene que ver mucho con lo que pensamos, cómo nosotros vemos la familia. Amén. Y tú sabes que, Pastor Willie, tú sabes que el evangelio comenzó en nuestro hogar. ¿Y cómo es la familia y unida para que comience el evangelio en nuestro hogar antes que salir a la afuera para predicar la palabra de Dios? Bueno, tiene que haber una intimidad con Dios primeramente, entre el esposo, la esposa, los hijos, darle el culto familiar, dar testimonio y orar para que todo lo que hagamos en nuestro hogar se manifieste afuera en la calle, en el mundo, para que la gente vea que verdaderamente Cristo ha llegado a nuestro hogar. La Biblia dice que si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea que Dios tiene que estar en el centro del hogar para que la bendición fluya y sea prosperada la familia y traiga unidad. Amén. Y tú sabes que la Biblia dice que... Un momento, por favor. Léame algo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 22, capítulo 6, dice que instruye el niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces, ¿y cómo vamos a comenzar esto? Porque tú sabes que en esta generación es diferente de nuestra. Nuestra generación, la cosa es muy suave. Los niños se obedecen. Es fácil para obedecer sus parientes, pero hoy es no como antes. Entonces, ¿cuáles prácticas que podemos encargar a los niños para que llenen la palabra de Dios dentro de ellos? Sí, bueno, una de las cosas yo creo que principales que debemos hacer como padres, yo soy padre de 3 hijos y uno no es perfecto realmente, pero trata de hacer las cosas correctas para que los hijos puedan seguir. Y una de las cosas principales yo creo que es poder modelar la vida en Cristo en la casa. Porque una de las razones que creo que mucha gente se ha apartado, mucha gente no quiere ir a la iglesia, es porque se dice una cosa en la iglesia, pero en la casa se hace otra. Se comporta la gente de una forma en la iglesia y en el hogar no es lo mismo. Entonces, la gente se da cuenta, los familiares de uno viven con uno y se dan cuenta de la realidad. Entonces uno tiene que modelar a Jesucristo en la casa, en el hogar y con la familia. Tiene que morir a muchas cosas que a veces no queremos morir. Tiene uno que dejar incluso hasta cosas en el ministerio que uno quisiera entregarse completamente al ministerio. Tiene que hacer un paso hacia atrás para entonces poder bendecir a los de uno, a la familia de uno. Una de las razones que yo creo es porque en la Biblia, de hecho estábamos compartiendo ahorita en Génesis capítulo 18, la escritura dice que Dios escoge a Abraham porque Dios sabía que Abraham le iba a enseñar los caminos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces es algo extraordinario que la escritura nos dice que era como una característica de este hombre Abraham. Entonces no es tanto la iglesia o la religión, sino más bien es qué es lo que tú tienes para impartir a tus generaciones. Okay, Pastor Willie, ¿tiene algo para decir a nosotros? Sí, amén. Cuando venimos a los caminos del Señor, tiene que haber un arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento quiere decir cambio de mente y de actitud. O sea, no solamente cambio de pensamiento, sino que tiene que haber un cambio de actitud, porque la palabra de Dios ha sido sembrada, esa semilla incorruptible, dentro de nuestro espíritu y empieza a transformar nuestra vida, nuestros pensamientos y a renovar nuestra vida. Y esa misma palabra que Dios imparte en nosotros, esa semilla, nosotros la impartimos en nuestros hijos como sacerdote nosotros de nuestro hogar, porque el sacerdocio tiene que ser levantado en estos días. El sacerdocio cristiano tiene que ser levantado para que la cabeza
que el hombre como sacerdote del hogar, amén, imparta las instrucciones. En el pueblo de Dios judío, los judíos instruían a sus niños y le enseñaban la palabra, la llevaban en los frontales y en las manos y se la repetían de día y de noche, de día y de noche, para que ellos fueran cambiando de generación en generación. Y como usted habló, Pastora Rose, esta generación que estamos viviendo ahora es una generación un poco difícil. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece tantas cosas, el internet, el sistema del mundo es diferente al sistema de Dios, pero nosotros como familia debemos patrocinar el culto familiar en nuestro hogar, y más ahora que estamos en la pandemia, tenemos más tiempo para unirnos en la familia y establecer los estatutos y mandamientos de la palabra del Señor en nuestros hijos. Por eso yo traigo este tema para que hablamos para cómo mantener la familia, porque el mundo ofrece muchos sistemas ahora, el mundo para entonces nuestros hijos crezcan en diferente manera, pero gracias a Dios que misericordia es muy grande para nosotros, que siempre cuida a nuestros hijos. Dios es muy amor. Siempre digo en mi corazón, Dios, gracias que siempre está cuidando a nuestros hijos en estos últimos tiempos, porque el mundo ha cambiado mucho, no como antes. Antes, cuando tú dices su hijo, siéntate aquí, el niño va a obedecer. Pero hoy no es así. Pero gracias a Dios que nos da sabiduría cómo vamos a mantener nuestros hijos en estos últimos tiempos para crecer en el espíritu, con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a usar como 5 características cómo vamos a seguir a mantener nuestra familia firme. Primero, como tenga una noche familiar cada semana. ¿Cómo vamos a proponer estos? Para que unir la familia en cada semana y para que hablamos, divertimos, algunas prácticas para que tengan nuestros niños en la casa de Dios. Una práctica que tengan en la familia, que pueda tener la familia. Bueno, básicamente yo entiendo que como el pastor Willy estaba hablando, nosotros somos sacerdotes y a veces en la iglesia y en las casas las personas no entienden la función de un sacerdote. La Biblia dice en Apocalipsis que el Señor nos llamó a nosotros reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, y la función de un sacerdote es una función muy exclusiva, una función muy fuerte, una función muy clara dentro de la Escritura. Lo que implica eso es que el sacerdote debe interceder por su gente y el sacerdote debe escuchar la voz de Dios por su gente. Entonces, yo entiendo que semanalmente, diariamente, mensualmente, el padre o la madre de la casa, incluso en estos años que estamos viviendo que son tan fuertes, el sacerdote debe prepararse más fuerte todavía. Y entonces debemos, como sacerdotes, debemos clamar a Dios por nuestra familia semanalmente, diariamente, desarrollarnos como intercesores, y también debemos nosotros escuchar la voz de Dios continuamente y más fuerte que nunca. Amén. Y vamos a hacer una pausa en breve y volvemos por más, por favor. Todos los años hay más de una docena de tormentas tropicales e invernales que ponen en peligro a la costa este. Por eso, lo más probable es que vuelva a haber más huracanes y tormentas de nieve en el área. Y con tantas actividades, es probable que cuando suceda, usted no esté con sus hijos. ¿Saben ellos qué hacer? Listo.gov/niños tiene información para facilitar esta conversación. Cuando llegue el momento, se sentirán preparados y no asustados. Así que hable con su familia hoy mismo. Bueno, familia, vamos a seguir. Otra cosa, lo que dice la familia, como familia, orar juntos como la familia. Un antiguo dicho dice, una familia que ora juntas permanece unidad. Dios bendice las familias que oran juntos, dándoles paz, amor y armonía en el hogar. ¿Y cómo vamos a tener un tiempo para que reunir nuestra familia para orar juntos? Amén. Tenemos que sacar el tiempo, dedicar el tiempo, a pesar de tanta
cosas que tenemos en la vida diaria, el esposo, la esposa, los hijos, pero tenemos que sacar en el diario vivir media hora, 45 minutos y hacer el culto familiar, sentarse alrededor cada uno en la mesa, orar, enseñarle a nuestros hijos a orar, lo que es la fe, cómo vivimos por fe y por la palabra del Señor, como usted dijo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, la palabra es muy importante, la semilla incorruptible de Dios es muy importante, sembrarla en nuestros hijos, porque en el preciso momento que ellos le necesiten, cuando vayan creciendo, Dios Espíritu Santo va a recordarle esa palabra y va a tratar de evitar que ellos lleguen al pecado, cojan caminos desviados. Pero la unidad de la familia tiene que estar establecida como el hombre, la mujer y los hijos en ese orden. Y amén. Y claro, Dios por encima de todo. Como dije, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para que haya prosperidad en la casa, bendición de parte de Dios, Dios tiene que estar en el centro del corazón de cada uno. Amén. Amén. Y también, ¿cómo se dice? Asisten a la iglesia. Asisten a la iglesia juntos. Las familias se benefician en el aspecto espiritual y social al asistir a la iglesia. ¿Cómo vamos a tener nuestros hijos y nuestra familia todo para que asisten a la iglesia para crecer? En estos tiempos es bastante complicado por la competencia, como estaba usted hablando, de que la cultura ofrece muchas cosas y la iglesia tiene que mantenerse bastante adelantada para poder atraer a los niños, a los jóvenes en estos tiempos y creo que la manera es trayendo una vida del evangelio real, una vida donde uno continuamente está comunicándose con el Señor, viendo los milagros del Señor. Entonces ahí uno puede traer a los hijos a la iglesia. Obviamente es fácil cuando uno tiene hijos pequeños, uno los lleva a la iglesia muy fácil, pero ya cuando están adolescentes y jóvenes se va complicando un poco y ahí es donde la vida en Cristo tiene que ser más contundente en los padres, tiene que haber una experiencia en la cual uno puede ser un buen modelo para esos que van creciendo, porque no va a ser tan fácil. La verdad, cuando los niños están pequeños, es fácil para llevarlo a la iglesia. Pero llegar al adolescente es muy complicado para llevar estos. Pastor Uli, ¿tiene algunos consejos para nosotros? Porque necesitamos una práctica. ¿Cómo vamos a llenar nuestra familia, nuestros hijos? Dinos algo, por favor. Tiene razón, pastora. Es bien difícil cuando los niños empiezan a crecer de niños a juveniles, a jóvenes. Creo que debe haber un balance en las iglesias. En las iglesias debe haber un balance porque hay muchas iglesias que dicen que todo es pecado y no es así. Tiene que haber un balance en las enseñanzas, en la vida de actividades en la iglesia. Tiene que haber actividades para los jóvenes en la iglesia, sacarlos, llevarlos a gira, enseñarles, amén, instruirlos. Los deportes es bien importante y a través de los deportes hay ciertos principios bíblicos. Por ejemplo, si juegan baloncesto, el baloncesto se compone de ofensiva, es cuando se tira la bola, y defensiva, cuando se protege el canasto. O sea que tiene que haber ese balance en los jóvenes, en las iglesias, de enseñarles, amén, enseñarles esos principios bíblicos, amén, sacarlos, porque si no hay un balance en las iglesias donde el niño pueda crear su iniciativa y sus propósitos, amén, el niño se va a bugir y empezar, no quiere ir a la iglesia y se va a ir al mundo y va a darle la espalda a Dios. Creo que en las iglesias hoy en día hay mucho legalismo, mucha opresión para los niños, y eso es lo que yo pienso, que en las iglesias debe haber un balance en cuanto a los jóvenes. Amén. Amén. ¿Y cómo con las familias tener un día para leer la Biblia, compartir la Biblia juntos en la casa? ¿Cómo vamos a practicar eso? Bueno, eso uno
uno toma un día específico y se lo comunica a los hijos. Si, por ejemplo, en la semana tienen el jueves, todo el mundo está en la casa por la noche o antes de la cena, después de la cena, se saca un tiempo y se puede sacar unos 30 minutos, que tampoco sea algo muy largo, muy extenso. Usualmente nosotros lo que hemos hecho en nuestra casa, a nosotros se nos hizo más fácil cuando eran más jóvenes. Mis hijos ya son más adolescentes y jóvenes y pues tienen sus actividades y se nos hace un poco difícil ya tenerlos en un momento específico, aunque sí van a la iglesia, pero lo que originalmente hacíamos era un periodo de 30 minutos. Nosotros damos los testimonios que Dios ha hecho en cada uno de nosotros en la semana. Que alguien diga que está orando, las peticiones de oración para todos juntos poder orarlas. Entonces es bueno hacerlo diferente, no hacerlo siempre igual. Algunas veces uno puede enseñar unos minutos, pero otras veces no es necesario enseñar, sino que hablar los testimonios y decir qué es lo que Dios hizo y siempre orar los unos por los otros. Ahí se ven los testimonios. Nosotros en esas reuniones de la semana lo que hacíamos siempre era decir los milagros que el Señor ha hecho. Por ejemplo, financiero. Estamos orando por esto. Dios hizo esto. Dios nos proveyó esta finanza, nos proveyó a tal cosa. Tenemos una oración por la universidad y entonces todos comentamos y oramos y las puertas se abrieron. Entonces sabemos que Dios es real, que esto no es solamente reunirse, sino que esto involucra la vida y Dios es real y se interesa involucrarse en nuestra vida. Amén. Pastor Willy, ¿tiene algo para decirnos? Sí, también me uno a lo que dice el pastor Carlos y encima de eso, pues primero es la teoría y después la práctica. O sea que debemos delegar en ellos para que ellos practiquen. Por ejemplo, en mi hogar, con los hijos míos, pues yo les enseñaba la palabra y los ponía a leer la palabra y después les decía, ¿qué tú entiendes por esto? Explícame en tus propias palabras lo que tú leíste ahí, ¿qué tú entiendes por eso? Entonces lo poníamos a practicar el entendimiento de la palabra, sea en la música, sea en instrumentos, sea en lo que sea, pero creo que al joven, al niño, debemos dejarlo que él practique. Por ejemplo, mi hijo desde pequeño, desde los 7 años, lo llevé a coger música y donde yo lo llevé a tocar el 4, hay un método que se llama Suzuki, amén, y que viene de Japón. Y ese método es que no enseñan a leer primero, sino que enseñan a tocar igualmente cuando leen. Y cuando el niño tú lo dejas y al joven que practique, que actúe, creo que eso lo va a mantener más en los caminos del Señor. Amén. Esa otra prácticamente también. Ok, entonces, ¿cómo explorar diferentes maneras de fortalecer a cada miembro de tu familia? ¿Cómo vamos a hacerlo, por favor? Bueno, para fortalecer los miembros, uno tiene que entender cuáles son los propósitos de cada uno de los miembros de la casa. Uno tiene que orar, tiene que buscar dirección, conocer los talentos, conocer las habilidades, conocer cuál es el diseño de Dios para ellos, porque entonces así uno puede darle fuerza a lo que ya Dios les entregó. Muchas veces en las casas, pues, los padres están comparando a los hijos. No, este es mejor que aquel es mejor, pero la realidad es que cada uno tiene una habilidad diferente. El que le gusta estudiar, pues tremendo, pero hay otros que les gustan las relaciones, hay otros que les gustan las computadoras y todo ese tipo de cosas. Uno las tiene que cultivar y dejar que el Espíritu de Dios sea fortaleciéndoles a ellos. Hay una escritura muy tremenda que cuando tú lees la historia de Salomón, Salomón va y busca a este hombre que dice la escritura que es un experto trabajando en bronce y en oro, y él fue el que ayudó a levantar el tabernáculo de Salomón. Y es tremendo porque este hombre tenía una habilidad especial para esas cosas. Él no era rey, él no era profeta, él no era un ministro, pero tenía una habilidad tremenda y Dios lo escogió para eso. Nosotros debemos identificar las fortalezas de nuestros hijos,
Dios nos dio la capacidad para hacerlo. Hay muchas veces que no es sencillo y fácil y hay que buscar el rostro del Señor para identificar esas cosas y pulirle y darle la fortaleza que el Espíritu de Dios quiere ministrarle a ellos. Amén. Busca el rostro de Dios porque Él es el único que puede ayudar a nosotros. Pastor Willy, ¿tiene algo para decir a nosotros, para fortalecer el Claro, claro. Siempre la oración es la clave. La oración es la clave cuando la familia ora unida. Amén. Y vamos al Señor y buscamos la presencia del Señor, la guianza. Creo que Dios va a dirigir y va a revelar los propósitos de Dios para esa familia. Claro, entonces dejar que los niños, que los jóvenes, junto con nosotros, cómo le enseñamos, conforme a la palabra del Señor, cómo orar en el Espíritu, cómo orar y cómo tener fe, cómo ser fortalecido por la fe, por la palabra del Señor, creyéndola a Dios. Hay que inculcar en ellos, amén, la fe de Dios en sus vidas y el temor de Dios en sus vidas, fortalecer. Claro, como dijo el pastor Carlos, tenemos que ser instrumentos que ellos vean en nosotros lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque si ellos no ven en nosotros el comportamiento, el testimonio, pues eso va a ser una piedra de tropiezo para él. Wow, tenemos 2 minutos para terminar eso. ¿Tiene algún consejo para las familias? ¿Cómo vamos a...? Ya escuchamos mucho de ustedes. ¿Pueden darnos algún consejo breve para mantener eso, para fortalecernos? Para fortalecernos. Por favor. Amén, amén. Sí, en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos fuertes y los años que vienen van a ser años también difíciles, pero con el Señor todo es posible. Creo que es importante que nosotros busquemos al Señor y ejerzamos nuestro sacerdocio. Recuérdense siempre que el Señor nos llamó a todos a ser reyes y sacerdotes. Esto no es para pastores, para evangelistas, profetas. Esto es para toda persona. Somos sacerdotes. Y cada sacerdote tiene que buscar lo que Dios quiere para su territorio. Su territorio es su casa. Y cada sacerdote tiene que traer la voz de Dios para su territorio. Usted no tiene que ser famoso, no tienes que salir a las naciones a predicar. La tienes en tu Jerusalén, en el centro donde tú estás viviendo. Ese es tu lugar y ahí Dios te va a hablar. Concéntrate en lo que Dios te dio. No te preocupes por las cosas que no tienes, sino que esas cosas que Dios te dio las puedes desarrollar en el Señor. Amén. Amén. Pastor, ora por nosotros en breve para terminamos, por favor. Oremos. Yes, por favor, en breve. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este programa, Dios mío, donde nuestra anfitriona, Dama Real, hermana House, lleva un mensaje de fe, de esperanza para la familia, para que la familia se fortalezca, se mantenga unida y haya fe y esperanza, Dios mío. Fortalece la familia, trae unidad en la familia, trae bendición sobre la familia, sobre cada sacerdote, Dios mío, sobre cada sacerdotisa. Trae bendición y vida eterna y que la palabra se manifieste en cada uno de ellos y el Espíritu Santo sea el que guíe cada familia en el mundo entero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia. Y nos vemos la próxima. Vamos a seguir mantener nuestra familia fuerte en el Señor. Jesús.